objetivo de este video es explicar las bases o los primeros conceptos de orientación a objetos. Ya en la sesión número 1 que tuvimos de la ayudantía, estuvimos mirando un poco el concepto de clase, dimos la definición de clase y empezamos a conocer un poco la sintaxis de Java, asociándolo siempre con los conceptos de orientación a objetos. Recordar que una clase es un conjunto de elementos que comparten características que técnicamente se denominan atributos y funcionalidad, que técnicamente se denominan métodos, o se conocen como métodos. Esas clases sirven para poder definir objetos a partir de ellos. Una clase existe para que yo pueda definir objetos en base a su molde, en base a su esquema, ¿cierto? En base a sus atributos y a sus métodos. Y luego esos objetos comienzan a interactuar entre sí. Al principio uno tiene que aprender cómo definir una clase y luego cómo crear objetos a partir de esa clase. En ese sentido es donde aparecen los constructores como el gran protagonista a la hora de poder crear objetos de una clase en particular. Tengo acá un archivo en Java, en NetBeans, es el IDE que vamos a usar en la asignatura. Y tengo una clase definida llamada vehículo, ya que es un archivo que tengo dentro de mi proyecto de NetBeans, donde mi intención es definir la clase. Ese día definimos dos atributos que son, que ahora ya voy a un comentario aquí, que se comenta igual como se hacía en C. Ya vamos a poner aquí definición de atributos. ¿Ya? ¿Qué implica esto? La definición de los atributos me conlleva, ¿cierto?, a la identificación de las características que son comunes, en este caso a todos los vehículos. Aquí la cantidad de atributos que yo pueda definir son varios, ya va a depender mucho del contexto del negocio en el que estemos. En este caso me va a interesar definir para cada vehículo una patente y el kilometraje que tiene. Entonces, para cada atributo nosotros tenemos tres cosas que definirle: la visibilidad, el tipo de dato y el nombre. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos, ya sabíamos que, lo habíamos comentado, que en Java existen dos clases de tipos de datos, o dos categorías, mejor, de tipos de datos, que son los primitivos o las referencias. Los primitivos eran 8 los tipos que me permitían a mí definir, ¿cierto?, las distintas variables o atributos, y esos tipos de datos primitivos, que los voy a anotar acá, tipos de datos primitivos, que ustedes los anotaron ese día dentro de sus apuntes. Estaba el clásico, era el int, está el byte, está el short, está el long, para los números enteros. Para la parte de los números decimales está el float, está el double. Para la parte de lógicos, porque Java tiene un tipo de dato que es para variables lógicas, verdadero o falso, sí o no, es el boolean. Y finalmente para los caracteres es el char, ¿ya? Estos son los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tipos de datos básicos, primitivos. ¿Por qué le llaman primitivos? Porque son los que el lenguaje trae, por definición, ¿ya? Y casi la gran mayoría de los lenguajes tienen esos tipos de datos. La gran mayoría de ellos, ustedes, no sé si la gran mayoría, pero sí lo habían usado en C, ya el int, el float, el double son comunes, el char son comunes en C, que es el lenguaje donde ustedes partieron o aprendieron, ¿cierto?, las bases de programación. Dicho eso, yo tengo que asociarle uno de los tipos de datos a los atributos. O sea, cada atributo tiene que tener un tipo de dato que puede ser primitivo o referencia. En el caso de la patente, particularmente, ninguno de estos me sirve, ¿ya? Porque, o sea, en realidad podría servirme el char y con una cadena, o sea, con un arreglo de char yo puedo poner la patente, pero Java se caracteriza porque tiene otros tipos de datos que son las famosas referencias, ¿ya? Por ahí hay una frase que es como bien categórica, pero que dice: todo en Java puede ser un objeto, ¿ya? Incluso yo tengo clases wrapper, que le llaman, que mapean un primitivo a un objeto, ¿ya? Entonces, para seguir como con esa línea de que todo en Java es una clase. Y una de las clases que tiene Java, ¿cierto?, una de las tantas, porque tiene muchas, ¿ya? Aquí voy a poner tipo de datos primitivos, que pueden ser clases nuestras o clases de Java, y una de ellas es la clase string,
me atrevería a decir que es una de las que más vamos a usar. Entonces, bajo esa perspectiva, la patente para mí representa o se puede representar a través de una cadena de caracteres. Entonces, cumplo con el objetivo de definirle a el vehículo un atributo que representa la patente de ese vehículo. Entonces, en este caso le doy un nombre, patente, y le doy un tipo. La sintaxis dice en Java que lo primero que tú le debes definir un atributo es la visibilidad. Y aquí tengo dos posibilidades, o es público, comenzando digamos con el concepto de orientación a objeto, que es público o es privado. Si yo lo defino como privado, estoy aplicando un principio básico de la orientación a objeto, que es la encapsulación, ¿ya? Que implica encerrar un poco, proteger un poco el valor del atributo, ¿ya? De tal forma que cuando yo defina algo privado, va a existir entre este espacio nomás, ¿ya? Es decir, alguien que intente usar un objeto desde fuera de esta clase, un objeto vehículo, no va a poder acceder a la patente. Entonces, es una suerte como de mecanismo de seguridad, ¿ya? Para simplicidad, cuando uno parte explicando el concepto de orientación a objeto y cómo se relaciona un objeto y los atributos y cómo llamo, uno tiende a partir por definirlo público, porque esas restricciones del acceso al atributo me vienen a complejizar un poco más el proceso de entender, que nuestro objetivo en la asignatura es tratar de entender primero cómo funcionan estos objetos y después podemos ponerle encapsulación y todos los otros pilares de la orientación a objeto. Entonces, en principio, vamos a trabajar, ¿cierto?, con la definición de los atributos públicos, ya, para no encerrarnos en el acceso, en el control de acceso al atributo. Entonces, al tenerlo público, es de libre acceso, para tratar de centralizar nuestra atención en otras cosas, ¿ya? Entonces, hago lo mismo, pero ahora lo hago para representar el kilometraje de mi vehículo. Kilometraje, listo. Igual que en C, la idea es que tú termines una instrucción con un punto y coma, ¿ya? Tú me preguntarás, ¿ya? ¿Y por qué no pusiste un punto y coma ahí? Porque la instrucción ahí no termina, porque ahí la definición de la clase termina cuando encuentre la otra llave, ¿cierto? El otro par, que es lo que marca aquí en la línea 15. Dicho eso, y algo tan simple como eso, significaría que yo tengo ya mi clase definida, ¿ya? No tiene métodos, ¿ya? Tiene dos atributos y tiene, aquí viene lo curioso, un constructor. Es decir, yo perfectamente ahora podría crear un objeto de la clase. Para eso tengo otra clase que se llama main, que la creé aquí también, y esta clase también está vacía, tal como partió la clase vehículo. Si se fijan, la regla de oro en Java es que el nombre del archivo donde estoy guardando el código se llama igual que la clase. Eso no puedo escapar de eso, ¿ya? Eso es como la regla, yo le llamo la regla de oro, ¿ya? Eso es como el principio básico. Si se me olvidó, el error va a ser inevitable ahí, ¿ya? Entonces, esta clase tiene la particularidad de tener un método que me representa o es el símil de la función main en C, ¿ya? Cuando ustedes le enseñaron a programar en estructurado, lo que hacían las primeras veces, ¿cierto?, era definir todo el código en el main de C. Entonces, ahí ponía todas las instrucciones para iterar, para condicionar, todo lo que se le ocurre estaba ahí. Después refinó un poco más y ya le dijeron que podía modularizar, entonces generaba funciones que separaban un poco la lógica, ¿cierto? Después usted tenía que comenzar a llamar a la función. Pues en el fondo, usted su programita principal siempre tenía esa función main. Aquí es lo mismo, pues yo tengo que tener una clase, ¿ya? Y esa clase tiene un método que es súper particular, porque este método tiene hartas otras cosas más, que por ahora, por lo menos en esta explicación, no viene al caso, porque lo que quiero hacer es crear objetos. En algún momento a lo largo del curso vamos a ir entendiendo qué significa cada una de estas cosas. Por ahora, simplemente debe existir un método main que tiene que estar en una clase que no necesariamente se va a llamar main, pero que me representa la clase ejecutable, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, ese es el objetivo de esta clase. ¿Qué hacemos aquí? Voy a definir una variable, ¿ya? Vehículo, que va a ser un objeto, ¿ya? ¿Por qué un objeto? Porque su tipo de datos es una clase. Entonces, cuando mi variable, ¿cierto?, representa o tiene asociado un tipo de datos de referencia, se dice que esa variable es un objeto. Entonces, en esta simple v que yo definí aquí, que es una variable común y corriente, estoy permitiendo almacenar un objeto. Es decir,
en ese sector de la memoria que está identificado por esa variable, voy a guardar a un vehículo. ¿Y qué va a tener ese vehículo? Va a tener lo que yo le definí en la clase, que es su base, en la clase que es su molde. Es decir, va a tener una patente que está representada por un string y un número que representa el kilometraje. Entonces yo perfectamente puedo decir que esta variable está habilitada, ¿verdad?, para guardar un vehículo, un objeto de la clase vehículo. Entonces yo voy a poner aquí un comentario que dice que aquí solamente estoy declarando el objeto. No estoy diciendo nada más. El objeto está declarado, ya tiene una reserva de la memoria que está disponible para él, pero en este momento no hay nada ahí, ya no tiene un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ahora le asigno a esta variable el valor o el objeto, digamos, que quiero asignarle. ¿Cómo creo un objeto? Ahí está el concepto del constructor. Y voy a usar el operador new y el constructor de la clase. La otra regla, ¿cierto?, que se caracteriza en Java es que todas las clases tienen que tener un constructor, porque el constructor es el que me permite crear objetos, y ese constructor lleva el mismo nombre de la clase y siempre va acompañado del operador new. Entonces, en esta línea que yo acabo de poner aquí, lo que estoy haciendo es recién ahora creando el objeto. Crea el objeto. Entonces, en memoria ahora hay un espacio que está referenciado por la letra V, que es el nombre del objeto, ¿cierto?, donde yo voy a poder asignarle una patente y el kilometraje, porque fue lo que definimos nosotros como formando parte del vehículo. Lo que yo puedo hacer ahora es, ya que este vehículo tiene patente y tiene kilometraje, imprimámoslo. Entonces, imprime el valor de la patente. Entonces, para imprimir en Java utilizo la instrucción, system.out.println. Lo que estoy haciendo ahí para no dejarlo en vacío es llamando a un método que se llama println, que está en un package que se llama out, que está en un package que se llama system, ¿ya? Entonces esa es como la línea. Yo siempre lo leo de derecha a izquierda para entender un poco. Entonces, este es el método que me va a permitir imprimir. Por ahora es lo que necesito saber. Uno casi siempre cuando empieza con los lenguajes dice ya ahí, ¿cómo leo desde teclado y cómo imprimo en pantallas? Como las cuestiones básicas. En el caso de Java, leer desde teclado no es algo tan intuitivo como lo puede ser en C. Ya en C era un scan F y seguía, ¿no? Acá hay un poquito más de cosas que hacer. Entonces, por lo tanto, ahora nos vamos a preocupar solamente de imprimir. Entonces aquí yo voy a poner el texto patente, porque quiero que me aparezca la patente del vehículo. Entonces, patente. Y en Java, para este system.println, para poder imprimir dos cosas juntas, porque quiero que estén en la misma línea, utilizo el operador más, que uno lo ve y dice, oh, pero va a sumar. No, porque el operador más es un operador que está sobrecargado. Entonces mira los operandos que él tiene, ¿ya? Y si son números, los va a sumar y se va a comportar aritméticamente. Pero si son cadenas de caracteres, va a decir, entonces lo que quiere es concatenar, es decir, tomar una string y luego juntarlo, ¿cierto?, formando una palabra y otra palabra, formando una frase. Es como el estilo de concatenar, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, B, porque quiero el objeto, ¿cierto?, quiero acceder a una componente de ese objeto. Si se fijan, aquí el ID me ayuda con mostrarme lo que está disponible. Tú dirás, oye, pero ¿y en qué momento aparece el toString? ¿En qué momento está el método hashcode? ¿En qué momento está el wait? Y todos los que aparecen ahí. Si yo simplemente puse class vehículo, public class vehículo, y le puse patente y kilometraje. Pero fíjate que eso está acá. Entonces algo de lo que yo creé en el otro lado, en este archivo particularmente, ¿cierto?, guarda relación ya con el objeto en sí, ya reconoce que B tiene esos elementos. Tiene una serie de cosas de las cuales ni siquiera hemos hablado, pero existen, ¿ya? Y en algún momento me las tendré que explicar. Pero por ahora me quedo con que la patente que yo le definí y el kilometraje que yo le definí se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque son atributos de esa clase. ¿Y qué tiene que ver la V, que es la variable, ¿cierto?, con la clase? Bueno, lo que pasa es que la variable está definida en términos de esa clase. Su tipo de dato es vehículo. Recuerden que
lo dijimos, son dos tipos de datos los que existen, o es primitivo o es referencia, perdón, aquí tiene que decir referencia, copié y pegué, ¿cierto? Referencia. Entonces, una de las clases de referencia que tenemos, que viene de Java, es la string, pero nosotros podemos definir nuestras propias clases, y es lo que nos vamos a pasar el semestre haciendo. Entonces, en este caso, yo definí una clase que se llama vehículo. Entonces, esa clase me va a habilitar a mí para poder crear objetos a partir de ella, y eso es lo que estoy haciendo yo acá. Entonces, este B tiene todo lo que la clase sobre la cual él fue definido tiene. Entonces, ok, perfecto, tiene patente. Y con eso yo estoy accediendo a una componente de la clase. ¿Cómo accedo a una componente de la clase? A través de un objeto. Ese objeto yo lo tengo que crear con el constructor. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy intentando hacer aquí? En la línea 18, que es la que está marcada aquí, estoy intentando imprimir en la terminal, o en la consola, ¿cierto? Que es el sector que está acá, el texto patente y al lado, separado por un espacio, y la patente del vehículo. Entonces aquí viene la primera pregunta, dice, ¿pero cuál patente? Si yo nunca le he asignado una patente al vehículo. Entonces, aquí está la primera magia, ¿cierto? Magia cuando uno no entiende mucho lo que está haciendo, es magia, pero en realidad no hay nada de magia porque la máquina hace lo que uno le dice que haga, ¿no? Entonces aquí me dice que cuando yo imprimo el valor de la patente, cuando lo guardé, perdón, ahí sí, voy a ejecutar nuevamente. Aquí se toma su tiempo al ejecutar, está tomando las instrucciones que están en el método main y las ejecuta. Entonces aquí me dice patente, espacio, null. ¿Por qué? Que logro deducir de eso que la patente del vehículo es null. Ok. ¿Y por qué es null? Tercera regla, tercer principio, los atributos siempre tienen valores por defecto. Y las referencias, su valor por defecto es un null. De manera análoga, yo sé que una patente tiene, un vehículo tiene kilometraje, entonces yo hago el system out para poder imprimir y digo kilometraje, centro un espacio y aquí digo b.kilometraje. ¿Ya? Entonces voy a guardar y voy a ejecutar. Se toma su tiempo y ahí me dice patente null, kilometraje 0. ¡Wow! Entonces, los dos atributos tienen valores por defecto. Y aquí se complementa un poco con lo que acabo de decir. Los atributos tienen un valor por defecto. Si es, y vuelvo a la misma génesis de esto, si el atributo es primitivo, si el tipo de dato del atributo es primitivo y es número, entonces su valor por defecto es 0. ¿Ya? Si es una referencia, entonces su valor por defecto es null. ¿Ya? Después vamos a ir viendo y cuál es el valor por defecto del boolean y cuál es el valor por defecto de un decimal, etc. ¿Ya? Pero por ahora, los números enteros y las referencias nulos. Entonces, tiene sentido que yo pueda ahora, ¿cierto?, asignarle o querer acceder, ese es el concepto, acceder a la patente del vehículo. ¿Por qué lo puedo hacer así libremente? B punto. Porque ese vehículo tiene su patente y su kilometraje definidos de tipo público. Es decir, no hay ningún tipo de restricción respecto del acceso. ¿Ya? No estoy aplicando encapsulación. Eso es lo primero que quiero que entiendan. ¿Ya? Aquí estoy dejando de libre acceso a los atributos. No es la mejor opción, tampoco es la peor, pero es una alternativa. ¿Ya? Lo que sí, si alguien me pregunta qué es lo que estoy no implementando o qué es lo que estoy no considerando en mi implementación de la clase, es la encapsulación. Aquí yo no estoy encapsulando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy protegiendo los valores de mis atributos. Fíjense aquí, solo para la experimentación, yo voy a poner private a la patente e inmediatamente, sin haberle hecho nada más, esto me marca un error aquí, en el main. ¿Por qué? Porque me dice en el main que yo no tengo acceso a eso. Ahí me dice, patente has private access in vehicle. Entonces, wow. Entonces ya estoy, al aplicar encapsulación, yo no puedo acceder así libremente a la patente. Hay técnicas, y ahí uno define el método getter para poder acceder como una interfaz de comunicación al exterior, y hay todo un discurso ahí. ¿Ya? Pero por ahora, para ir agilizando un poco
la comprensión del objeto, la clase, el acceso, el atributo, el punto y todo lo demás lo dejamos como público, ¿ya? Pero, insisto, quiero que quede en su retina el hecho de que no es la única posibilidad, no es ni la mejor ni la peor, es una, público, privado. Ya hay otras más que tienen que ver con herencia después, pero estoy haciendo un tema de spoiler ahí, pero apunta a eso. Ya tengo tres posibilidades en estricto rigor aquí, ya, público, privado o protegido en general. Pero por ahora, como estamos partiendo con este concepto, con la máquina de orientación a objetos, entonces quedémonos con eso. Ya, pero yo quiero que este vehículo tenga una patente, yo quiero que este vehículo tenga un kilometraje. Tengo dos posibilidades, ¿ya? Una es sobrecargando los constructores, que ahí ya paso al siguiente tema, y lo otro es quedándome así como está. Recuerden que aquí si alguien les preguntase cuántos constructores tiene esta clase, inmediatamente es uno, como uno, si yo no veo el constructor, porque yo lo que veo ahí son dos atributos y una línea que es un comentario, pero no veo un constructor. Sí, pero hay un constructor por defecto. Entonces, yo pudiera ahora, sin alterar más la clase, asignarle un valor a la patente y asignarle un valor al kilometraje. ¿Cómo lo hago? B.patente, B es el objeto, punto, el operador punto, me permite acceder a un elemento, y acá está el valor del atributo. Los strings en Java son dobles comillas. Entonces la patente del vehículo va a ser JFXL23. ¿Ya? Yo termino con un punto y coma en la instrucción, perfecto. Le acabo de asignar, lo voy a poner como comentario aquí, un valor al atributo. Lo que estoy haciendo ahí técnicamente es modificar el estado del objeto. ¿Qué significa eso? Cambiarle los valores a los atributos. Tienen sus valores por defecto. Null para la patente, 0 para el kilometraje. Yo estoy cambiando eso, estoy alterando eso. Es decir, estoy alterando el estado del objeto. Ya después vamos a aprender que hay métodos que alteran el estado del objeto, métodos que me devuelven el estado del objeto. De ahí viene el concepto de getter y de setter. Ya, pero por ahora lo estoy haciendo de manera directa. Entonces aquí vamos a decir que yo estoy modifica la patente del vehículo. ¿Ya? Lo mismo lo puedo hacer con el kilometraje. Entonces b.kilometraje, y aquí le voy a poner que este vehículo, no sé, tiene 36.700 kilómetros. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy, ahí sí, modifica, hoy aquí me faltó, me sobró, la verdad, ahí sí, ahí va aquí, modifica el kilometraje del vehículo. Perfecto, listo. Entonces ahora yo perfectamente podría repetir la impresión. Imprime el valor de la patente. Aquí voy a ponerle un comentario, sí, voy a copiar esto de acá. Estoy repitiendo las mismas instrucciones. Ya recuerden que la máquina es secuencial, entonces va a ir instrucción por instrucción. Eso se llama secuencia. Es lo que se mantiene de la orientación, del paradigma, perdón, estructurado. Entonces aquí vamos a poner que imprime, esto va a ser un poco más profesional el comentario, imprime el estado del objeto. Oye, pero ¿qué es eso del estado del objeto? Bueno, el estado del objeto son los valores de sus atributos. Entonces ahora yo voy a guardar mi mail, no tengo ninguna línea roja, voy a darle a Run File y me voy a dar cuenta de que debería imprimirme 4 cosas. Primero el estado inicial y luego el estado final después de yo misma haberle cambiado los valores de los atributos. Yo misma le cambié el estado al objeto. ¿Qué significa cambiar el estado? Cambiar el valor de sus atributos. Si se fijan, aquí están las dos primeras líneas, que es el estado inicial y luego el estado que yo misma le asigné, ¿ya? Ante los ojos de todo el mundo. La patente del vehículo es JFXL23 y el kilometraje son 36.700. Entonces, listo. Esa es la forma más sencilla de crear un objeto. El problema está en que hay cierta incredulidad en la invisibilidad de este elemento que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Existe un concepto que se llama sobrecarga. Nosotros vamos a sobrecargar métodos, vamos a sobrecargar, constructores en este caso, que significa tener variantes
variantes de esa misma funcionalidad, varios tipos de constructores, varios tipos de métodos con el mismo nombre. Ese es el concepto de sobrecarga. Bueno, hay un montón de refinamientos más. En realidad, en la inducción de objetos, cada tema que uno toca tiene sus derivadas, ¿ya? Entonces uno tiene que ser un poco cuidadoso hasta qué punto llega. En el caso de la sobrecarga de constructores, voy a tener, ¿cierto?, varios constructores. Todos se tienen que llamar igual porque es la regla del constructor, pero la diferencia es que voy a tener parámetros. Entonces, fíjense aquí el fenómeno que se produce, que yo a mi clase le voy a agregar un constructor. Entonces aquí está, vamos a poner esto y vamos a poner que constructor. Y este constructor, los constructores son todos públicos y se llaman igual que la clase. Entonces, yo voy a asignarle a este constructor el mismo concepto de parámetro que tú veías en funciones en C, es el mismo concepto acá, y yo a este constructor le voy a pasar una patente. ¿Y qué es lo que voy a hacer con la patente? Con la patente yo, ¿cierto?, le voy a asignar ese valor que viene como parámetro, se lo voy a asignar al atributo. Ahora, ¿cómo se lo asigno? Utilizo el operador dis, que el operador dis representa al objeto que en este caso estás creando, porque estás dentro de un constructor, al objeto que estás creando, y ese objeto que estás creando le asignas como valor a su atributo, su estado inicial, la patente. ¿De dónde sale la patente? Es el parámetro del constructor. Automáticamente, sin haber tocado para nada, ¿cierto?, la clase main, ya me marca error. ¿Por qué? Porque ese constructor, cuando yo escribí desapareció. Si se fijan, yo puedo comentar esto de aquí, ahí, lo voy a guardar y desaparece la línea, desaparece el error, ¿ya? Entonces, eso es la existencia de ese constructor por defecto. Ahora, si yo decido, por cuenta, voluntad propia, ¿cierto?, crear un constructor, automáticamente el constructor por defecto desaparece, ¿ya? Es como una especie de matanza de constructores por defecto. Entonces yo definí uno, murió. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Que yo, para que sea válida la llamada al constructor, debo pasarle una patente. Entonces, le voy a pasar, no sé, cd rt56. Perfecto. Ahora sí se convenció, porque yo tengo definido en mi clase un constructor, ¿cierto?, que tiene un parámetro, y cuando yo estoy usando la clase, estoy ocupando un constructor con un parámetro. Entonces, está bien. Ya, ahora, ese parámetro es un string, y él aquí declaró recibir un string, así que continúa bien. Entonces, ahora fíjense en el efecto de esto. Yo voy a lanzar mi archivo, es decir, ejecutar lo que está en el método main en línea por línea, eso se llama secuencia, lo mismo que pasaba en C, y se dan cuenta que ahora, fíjense, mi estado inicial ya no es null. ¿Por qué? Porque yo le asigné, cuando creé el objeto, un valor inmediatamente. Eso es como el famoso estado inicial, no es el estado por defecto, es el estado inicial. Entonces, ¿qué sucede con un objeto? Si yo tengo un constructor por defecto, él parte con su estado por defecto. Si yo tengo un constructor donde yo decido cuál es su estado, entonces el estado por defecto pasa a ser el que yo le voy a asignar, mi estado inicial, ¿ya? Y luego, a medida que yo voy cambiando las cosas, como por ejemplo aquí, la patente del auto terminó siendo JFXL, pero partió siendo CDRT, ¿ya? ¿Por qué cambió? Porque nosotros aquí le estamos cambiando el estado. ¿Qué va a suceder en el futuro? Que nosotros vamos a trabajar con muchos objetos y esos objetos van a ir cambiando de estado. Y en algún momento del tiempo van a tener un estado X y un tiempo después va a tener un estado X1. ¿Qué significa? Que transaccionalmente le pasaron cosas, que cambió, que mutó, ¿cierto? En el sentido de los valores de sus atributos, ¿ya? Eso es lo básico cuando uno comienza a hablar de clases. Es importantísimo que uno pueda entender e interiorizarse de esos conceptos, porque después yo voy a ir todo el semestre creando objetos y llamando a métodos y cambiándole valores a los atributos, etc. Pero siempre nos va a interesar, y lo conversamos en la sesión del viernes, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué estoy haciendo yo? Al escribir b punto, al poner new algo, ¿qué estoy haciendo? Estás creando un objeto. ¿Qué significa? Que tiene un estado. Ese estado inicial depende. Si el constructor por defecto es el estado por defecto. Si es un constructor creado por mí, entonces perfecto. Es el estado que yo quiero asignarle cuando lo creo. Para cerrar, solo quiero agregar, y aquí es donde se ve la evidencia de la sobrecarga, que yo puedo tener esto no.
voy a tener público y voy a tener vehículo y simplemente voy a tener eso, vacío, ya. Que alguien en una de las secciones me preguntó, ¿qué significa que ahora la clase, fíjate, yo voy a reemplazar esto, lo voy a copiar, ¿cierto? Lo voy a pegar y para no tener los dos voy a comentar la de arriba, perdón, esto no es, esto es así en Java, ahí y aquí borro eso. Si te fijas, no marca error, como hace un rato. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo en mi clase que yo tengo dos posibilidades para crear un vehículo, con la patente o sin la patente. Eso se le llama sobrecarga. Y es una cuestión súper usada, tanto en constructores como en métodos. ¿Ya? Es una potencia enorme que tiene la orientación a objeto en el sentido de tener funcionalidades con el mismo nombre, pero que se cambian por su cantidad y tipo de parámetros. ¿Ya? Insisto, es todo un tema ahí. ¿Ya? Uno puede hablar de sobrecarga, no sé, hacer un video completo solo de sobrecarga. Pero el objetivo acá es que por ahora sepas que los constructores es algo de la clase que yo puedo sobrecargar. Obviamente yo puedo sobrecargar métodos o constructores, no puedo sobrecargar atributos, ya, porque no aplica, digamos. Pero sí es uno de los conceptos importantes, que viene de la mano de otras ideas. Con la herencia viene con la herencia viene de la mano de la sobreescritura, y ahí uno puede ir entrampándose en ciertas materias. Pero por ahora es lo que necesitamos que sepan, ¿ya? Objeto, que es una instancia de una clase y que yo tengo que crearlo a partir de una clase. Me ayuda un constructor que yo tengo que definir explícitamente en la clase, y si a mí se me olvidó, entonces va a existir el constructor por defecto, ¿ya? Que es como la facilidad de que, pues que al desarrollador es medio despistado, se le olvidó crear el constructor, no importa, va a tener el constructor por defecto, ¿ya? Cosas que vienen por delante, ir definiendo, jugando un poco con la visibilidad de esto, que me lleva a otro tema, que me lleva a la parte de los métodos, el objetivo del método, clases de método, etcétera, que es el deambular y el quehacer de las próximas sesiones en la asignatura de orientación a objeto. Eso es, espero que les sirva de algo, ¿ya? Recuerden siempre ir complementando lo que vemos en clases con este tipo de videos, que es solo eso, es un complemento, ¿ya? A medida que vayamos avanzando, deben ir apareciendo ejercicios para ir aplicando todo esto que vamos conversando. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en clases. Que estén muy bien.